dos capítulos, para el 14 y el 15. Bueno, entonces tienen que, se les digo eso ahora para que aprovechen de estudiar más con tiempo, ¿verdad? Para que puedan mejorar su rendimiento, su nota. Bueno, vamos a ver, estamos en la parte de ejercicio, ¿verdad? De la inducción. Entonces, este fue un problema que hicimos ayer de inducción magnética. En inducción magnética hay una gran variedad de ejercicios, pero un montón de problemas. Vamos a revisar este ejercicio que también es de la guía. El problema consiste en calcular la inducción magnética en el punto P para esta corriente que tiene la forma de dos semicírculos, pero es una corriente cerrada, es un circuito cerrado, como ustedes ven acá. Es una corriente filamental. Es filamental que está formando lo que son dos semicírculos y dos segmentos rectos. La corriente tiene magnitud constante I. Y los radios de los dos semicírculos son A y B. Entonces el punto de campo se encuentra aquí justo en el origen, ¿verdad? En el origen del sistema. Vamos a colocar también nosotros nuestro origen acá, el sistema de coordenadas. De esta forma. Entonces, nosotros para calcular la inducción en P es un punto donde está vacío, ¿verdad? Aquí no existe nada, no existe materia, no existe nada, es vacío. Entonces vamos a trabajar con 4 segmentos por separado. Entonces, hay 4 segmentos que aportan a la inducción en P. El primer segmento sería el 1,2, que es semicircunferencia. Luego está el segmento 2,3, que es una línea recta. El segmento 3,4, otra semicircunferencia. Y el segmento 4,1, son 4. Entonces, aquí tengo marcado los radios, ¿verdad? En verde, A y B. Y la corriente circula, como ustedes ven, la corriente circula en sentido horario. Esto me sirve, fíjense, ustedes pueden, sin necesidad de hacer ningún cálculo, ustedes ya podrían saber hacia dónde va a apuntar el campo en P, con solo utilizar la mano derecha. Fíjense bien, la circunferencia pequeña de radio A, ustedes colocan su pulgar en la dirección de la corriente y los 4 dedos de la mano derecha se van enrollando alrededor del pulgar. Eso significa que en el punto P los 4 dedos van saliendo de la pantalla, ¿verdad? Estoy hablando del circuito 1-2, ¿verdad? Entonces, debido al circuito 1-2, la inducción en P va saliendo de la pantalla hacia afuera por la mano derecha. Ahora, debido al círculo grande 3-4, el pulgar iría en esta dirección contraria a esta. Los 4 dedos, en este caso, irían entrando en el punto P. O sea, la inducción de 3-4 en P iría hacia adentro de la pantalla y la de 1-2 hacia afuera de la pantalla. Entonces, ahí estaría un poco difícil, ¿verdad? Deducir si la inducción va hacia adentro o hacia afuera. Entonces, lo que tendríamos que analizar ahí es el resultado, el resultado, ¿verdad? El cálculo. Porque en el resultado, si ustedes recuerdan, cuando calculamos la inducción de una circunferencia completa, el resultado dependía de ρ, ¿verdad? De z y ρ, el radio del círculo. Entonces lo mismo vamos a hacer en este caso. Ahora bien, ¿qué sucede con los segmentos rectos 2, 3 y 4, 1? Con estos segmentos, yo creo que en la primera clase que tuvimos yo les expliqué, ¿verdad? Yo les expliqué algo muy, muy útil, que cuando yo tengo un segmento recto, justo en la línea de esos segmentos, ya sea arriba o abajo de ellos, la inducción les va a dar 0. Yo creo que eso se lo expliqué.
Bueno, pero no importa, si no se acuerdan, aquí lo vamos a revisar. Entonces, vamos a hacerlo parte por parte, ¿verdad? La inducción del segmento 1, 2 y 3, 4 la vamos a calcular tomando el resultado de la inducción de una circunferencia completa en el centro. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a utilizar los cálculos que vimos en las primeras clases. Por eso yo les dije, ¿verdad?, que habían 4 ejercicios que tenían que aprenderse, que era el de la línea infinita, el de la circunferencia, el del plano infinito y el del solenoide, porque todos los problemas tienen que ver con esos ejercicios. Por ejemplo, este ejercicio es una combinación, ¿verdad?, del problema de la circunferencia y el problema de la línea infinita. Por ejemplo, aquí tengo 2 semicircunferencias. ¿Qué fracción de circunferencia es cada segmento? Es un cuarto, ¿verdad? Tenemos un cuarto de circunferencia. Entonces, como yo conozco la inducción de una circunferencia completa, ¿qué voy a hacer? Para no complicarme la vida, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar ese resultado por un cuarto, ¿verdad? Voy a tomar un cuarto de la inducción de una circunferencia completa en el centro y lo voy a analizar en el centro, donde z vale 0. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora, en lo que sí tengo que tener cuidado es en la dirección de la corriente, porque la semicircunferencia 1, 2, la corriente va en sentido antihorario y para la 3, 4 va en sentido horario. O sea que tenemos que revisar bien todos esos detalles, pero ya tenemos lo más importante, ¿verdad?, que es precisamente esto, lo que les estoy diciendo. Nosotros nos basamos en el campo de una circunferencia completa. Entonces agarramos un cuarto de este campo y lo evaluamos en el centro de la trayectoria, en el punto P que está en el centro donde z vale 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Bastante fácil el problema, es bastante fácil si ustedes hacen uso de eso, ¿verdad? Pero claro, recuerden que en el examen no habría necesidad, ¿verdad?, de que ustedes me desarrollaran todo el problema, ¿verdad? O sea, que calcularan el campo de una circunferencia. Basta con que agarren el resultado y lo evalúen así como lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, el campo de una circunferencia evaluado en el centro donde z vale 0 es esto. Si ustedes tienen ahí anotado en su cuaderno o tienen las notas de la clase, el campo de una circunferencia es un campo que depende de z y el radio, ¿verdad?, de la circunferencia. Pero si lo evaluamos en z igual a 0, me queda esto. Ahora bien, solo debemos considerar un cuarto de esta inducción para los segmentos 1, 2 y 3, 4. Entonces, este resultado es para la circunferencia completa, entonces lo tenemos que multiplicar por un cuarto. Pero no hemos hecho todavía la consideración, ¿verdad?, de la circulación de la corriente. Entonces, en el segmento 1, 2, la corriente circula en la dirección de phi positivo, o sea, en sentido antihorario, ¿verdad? De manera que en el circuito 1, 2, la inducción va saliendo del punto P en la dirección de Z positiva, o sea que no tenemos ningún problema. Con el circuito 1, 2, la inducción me queda positiva porque va en Z positivo. Multiplico esto por un cuarto. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Al multiplicarlo por un cuarto me queda un octavo de esa inducción en la dirección de Z positivo. Y esta es la inducción entonces en ese punto debido al segmento 1, 2. No sé si les queda claro, jóvenes. ¿Tienen preguntas? Es bastante sencillo, ¿verdad? Solo que uno tiene que ir tomando los resultados de otros problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para el segmento 3, 4, que también es una semicircunferencia, repetimos lo mismo, pero
aquí en este caso, la corriente va en sentido horario, de manera que la inducción en P iría en Z negativo. Ese es el cambio, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, en 3,4, regla la mano derecha, la inducción iría en Z negativo, porque la dirección de la corriente es menos phi, ¿verdad? Entonces, el campo B apunta en menos Z y el radio es B. Hay que cambiar el radio también, no olviden eso, ¿verdad? Estos son errores que el estudiante siempre comete en los exámenes, ¿verdad? Por ejemplo, miren el radio aquí es A, en el segmento 1,2. En el segmento 3,4 el radio es B y la dirección es negativa. Entonces, la inducción del segmento 3,4 en el punto P es esta, negativa y de radio B. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Sumar, ¿verdad? Pero me faltan los segmentos rectos. Tenemos que sumar los 4 segmentos. Entonces, para los segmentos rectos 2, 3 y 3, 4, 1, solo tenemos que hacer un cálculo en este caso. Fíjense bien, si ustedes conocen muy bien la teoría, ni siquiera habría falta hacer cálculos, ¿verdad? Porque ustedes en los exámenes bien pueden escribir en palabras, bien pueden explicar algo en palabras, y es válido, ¿verdad? Claro que para eso hay que conocer bien la teoría, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. El segmento 2,3 es un segmento recto. En este caso, coincide con el eje Y y el punto de campo se encuentra justo abajo del segmento, en la misma línea en que se encuentra el segmento. ¿De acuerdo? Aquí. Entonces, como aquí está el origen de coordenadas, a partir de este origen, yo voy a localizar un elemento de corriente en el segmento 2,3 y voy a localizar el punto de campo que está en el origen, ¿verdad? Bastante fácil porque el punto de campo sería 0 en este caso, porque el punto de campo está en el origen. Fíjense que la circulación de la corriente en 2,3 va hacia arriba, como tiene que ser, ¿verdad? En 2,3 la corriente tiene que ir hacia arriba. Entonces, lo que hacemos ahora es, elegimos el elemento de corriente I de ds', que en este caso sería este vectorcito rojo, y D de Y' en la dirección de Y positivo. Ajá, este vector verde, R' localiza el elemento fuente, el elemento de corriente. Y el vector de posición del punto de campo es 0, porque se encuentra en el origen. Entonces, fíjense bien, ¿cómo quedarían los vectores? El vector de posición es R igual a 0. El vector R' es Y' en la dirección de Y. Tiene que ser un Y arbitrario, ¿verdad? Y'. No vayan a cometer el error de escribirlo, porque muchos estudiantes ponen el vector justo aquí en la esquina, donde R vale A o donde R vale B. Siempre este vector me tiene que quedar arbitrario en función de Y. Porque esto es lo que se va a integrar, Y'. Entonces, el vector R de posición relativa sería la resta de estos dos. R menos R' sería Y. La magnitud sería Y'. Entonces, fíjense bien, como ve la ley de Biot-Savart, I de ds, cruz B, cruz R, quiero decir, cruz R. Hago el producto cruz, I de ds, cruz R. I de ds es esto, y B es esto. R es esto, quiero decir. Al hacer el producto cruz, ustedes notan que esto es 0. Tal y como les había mencionado, la inducción es 0. Siempre, o sea, para que lo tengan siempre presente, siempre que tengo un segmento recto y voy a calcular la inducción encima de ese segmento o debajo de ese segmento en la misma línea, siempre la inducción les va a dar 0. Siempre les va a dar 0. Este resultado es general. Lo mismo va a pasar con el segmento 1,4. Este segmento está en la línea del punto de campo.
El punto de campo estaría debajo de este segmento, si lo ubicamos de forma vertical, ¿verdad? Entonces, para este segmento 4,1, también la inducción aquí en P va a ser 0. Lo mismo, ¿verdad? Por similitud con 2,4, el segmento 4,1 va a producir una inducción igual a 0. Entonces, los 4 resultados se suman. Al sumar todos los resultados de los 4 segmentos, notamos que solo contribuyen los segmentos curvos, ¿verdad? Los segmentos que son circunferencias, 1/4 de circunferencia. Esos dos segmentos se suman. Al sumarse, nos queda esto. Aquí factorizamos este término, la permeabilidad, la corriente y un octavo. 1 entre A menos 1 entre B. Ahora bien, aquí la gran pregunta, ¿verdad? ¿Hacia dónde va la inducción en el punto P? ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio, verdad? Que era difícil saber hacia dónde iba la inducción en P, porque aquí lo que hay es una superposición de campos. Entonces, es un poquito complicado saberlo. Sabemos de que tiene que ir en Z positivo o en Z negativo, pero ¿hacia dónde va a ir? Depende de la resta esta. 1 sobre A menos 1 sobre B. ¿Quién es mayor? Es mayor B, ¿verdad? B es mayor que A. Y como B es mayor que A, entonces 1 entre B es menor que 1 entre A. De manera que la resta de 1 entre A menos 1 entre B es positiva o negativa. ¿Cómo quedaría la resta? ¿Cómo nos quedaría esta resta? Positiva. Positiva, ¿verdad? Exacto, es positiva. Es positiva porque B es mayor que A. Entonces, 1 sobre B es menor que 1 sobre A. Entonces, la resta es positiva. De manera que la inducción va en Z positivo. Y con eso ustedes ya pueden dibujar el campo. Y el campo sería de esta forma, miren. Aquí tenemos otra vista del circuito. Si colocamos el circuito en el plano XY y el eje Z vertical, entonces Z positivo, que va hacia arriba, la inducción iría en Z positivo. Es este vector verde que ven acá. Esta inducción es en el punto P nada más, en el origen. En los demás puntos del espacio, la inducción cambia, es diferente, ¿verdad? Sería un poco difícil dibujar esta inducción, ¿verdad? Porque este circuito no tiene una forma simétrica, no tiene simetría. Por eso sería muy difícil dibujarlo. Entonces en el punto P ya está, ya lo conocemos, que la inducción va en Z positivo. ¿Y para qué me sirve esto? Dirán ustedes, ¿para qué sirve un campo magnético? ¿Para qué nos es útil los campos magnéticos y eléctricos? Nos sirve cuando vamos a calcular fuerzas, ¿verdad? Si nosotros no vamos a calcular fuerzas con estos campos, definitivamente los campos no son importantes, ¿verdad? Entonces, la importancia de un campo es que si yo vengo y pongo, por ejemplo, pongo una carga en este punto, la carga va a sentir fuerza, pero si se está moviendo, ¿verdad? Si no se está moviendo, no va a sentir fuerza. Las cargas solo sienten fuerza magnética si se está moviendo. En el caso eléctrico, no, ¿verdad? Pero los campos para eso es que son importantes, ¿verdad? Para calcular fuerza. Yo por eso les ponía un ejemplo la vez pasada, ¿verdad? Nosotros conocemos el valor de la gravedad en la Tierra cerca de la superficie, que es 9,8, ¿verdad? Ese es el valor de la gravedad. ¿Para qué nos es importante conocer el valor del campo gravitacional de la Tierra? Nos es útil porque con ese campo calculamos peso, ¿verdad? El peso de los objetos se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Lo mismo pasa con los campos eléctricos y magnéticos, ¿verdad? Si yo calculo un campo magnético, la importancia de saber el campo es que me sirve para calcular fuerza. Si yo, por ejemplo,
yo les puedo presumir a ustedes, ¿verdad? Que yo sé el valor de la gravedad en Júpiter, ¿verdad? Conozco cuánto vale la gravedad en Júpiter en la superficie, pero y como yo no vivo en Júpiter, nunca voy a usar ese campo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve saberlo? Para nada, ¿verdad? Lo mismo pasa con los campos. Entonces, la utilidad de un campo es que yo lo puedo utilizar para, para aplicarlo a un objeto que se está moviendo o está en reposo, ya sea campo eléctrico magnético, ¿verdad? Entonces, supongamos que en un instante, vamos a ver, añadiéndole algo al problema, ¿verdad? Supongamos que en un instante una carga puntual Q con velocidad v, como se muestra aquí en la figura, se encuentra en el punto P, aquí en el punto de campo. Y en ese instante que la carga está en el punto P, la carga se mueve con una velocidad v. La velocidad de la carga es hacia abajo, en la dirección de y negativo. Ajá. Entonces, la pregunta aquí sería, calcule la fuerza magnética sobre la carga. Como yo ya conozco el campo magnético aquí, yo puedo calcular la fuerza magnética que va a sentir esta carga en este punto, en este instante, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay fuerza o no hay fuerza magnética sobre la carga? ¿Será que existe fuerza magnética o no? La velocidad, lo importante aquí sería la fuerza magnética sobre una carga puntual, ¿verdad? Pero podría ser fuerza magnética sobre una corriente filamental o cualquier cosa, ¿verdad? En este caso, sobre una carga puntual. Sí, vamos a ver. Para saber si existe fuerza, lo que tenemos que observar nosotros son los vectores velocidad y el vector campo magnético. Y como el vector de velocidad en este caso y el vector de campo magnético, ¿cómo son? ¿Cómo son esos vectores? ¿Cómo son los vectores velocidad y campo magnético? Fíjense en el campo magnético, miren. La carga se mueve en Y negativo. El vector velocidad va en Y negativo. Y el campo magnético va en Z positivo. ¿Cómo son esos dos vectores? Perpendiculares. Son perpendiculares, ¿verdad? Y cuando esos dos vectores son perpendiculares, obviamente existe fuerza magnética y la fuerza magnética la fuerza magnética sería cuando los dos vectores esos son perpendiculares, la fuerza es máxima, ¿verdad? La fuerza magnética es máxima. ¿Y cuándo es cero la fuerza magnética? Cuando el vector velocidad es cuando la velocidad es paralela al campo, ¿verdad? O antiparalela. Si la carga se moviera en Z, ya sea Z positivo o Z negativo, la carga no sentiría ninguna fuerza. Se movería como que no existiera campo magnético, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, verdad? O sea que hay que tener cuidado, ¿verdad? Por cuestiones conceptuales, ¿verdad? Nosotros sabemos de que para que una carga sienta campo magnético tiene que moverse, pero también importa la dirección en que se mueva. Porque si se mueve paralela o antiparalela a un campo magnético, la carga ignora el campo, es como que no existiera el campo. Entonces, en este caso, la carga, como se mueve en Y negativo, queda perpendicular al campo magnético, de manera que la fuerza que va a sentir en este momento, en este instante, es máxima. ¿Hacia dónde va a apuntar la fuerza? ¿Hacia dónde? Vamos a ver, eso lo pueden hacer con la mano derecha, ahí en su casa. Hagan uso de la mano derecha. La fuerza, la carga va en Y negativo. El campo magnético va en Z positivo. ¿Hacia dónde va a ir la fuerza?
tienen que utilizar la fuerza de Lorentz, ¿verdad? En este caso, en la fuerza de Lorentz, no hay fuerza eléctrica, porque aquí no existe campo eléctrico, ¿verdad? No hay campo eléctrico externo. De manera que solo me queda la parte magnética. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza? ¿Cómo se calcula la fuerza magnética sobre una carga? Vamos a ver. Nadie recuerda cómo calcular la fuerza. La fuerza es un producto cruz, ¿verdad? La fuerza magnética se obtiene de un producto cruz. Velocidad cruz B. La velocidad cruz campo magnético, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Mano derecha. Agarran al vector velocidad con los 4 dedos de la mano derecha y lo enrollan alrededor del campo B. ¿Hacia dónde va el pulgar? Eso lo pueden hacer en su casa. Vamos a ver, bastante fácil. Vamos a ver. Agarran con los 4 dedos al vector velocidad y lo enrollan hacia el campo B. ¿Hacia dónde apuntaría el pulgar? Sí, vamos a ver. Todos tienen claro cómo usar esa regla, ¿verdad? Cuando yo les digo, con los 4 dedos de la mano derecha agarran al primer vector, que sería B, la velocidad, cruz, el campo magnético. Entonces los 4 dedos agarran al vector velocidad y lo enrollo en torno a B. ¿El pulgar apuntaría hacia dónde? Se fi, mi dirección de fierro, sí. Apuntaría en la dirección de... Nadie sabe cómo hacerlo. Siempre que se hace este cálculo con la mano derecha, se escoge el ángulo menor entre los dos vectores, ¿verdad? No se enrollan los 4 dedos de esta forma. Se enrollan siguiendo el ángulo más pequeño entre los dos vectores. De manera que el pulgar iría en la dirección de X negativo, ¿verdad? La fuerza va en X negativo. Así sería, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Si hacemos el cálculo, sabemos de que la fuerza magnética sobre una carga es así. Como no hay fuerza eléctrica, en la fuerza de Lorentz solo me queda este término. Entonces, la carga aquí es una constante. Los dos vectores son velocidad y inducción magnética. La velocidad, el problema me dice que la velocidad es constante. Entonces, como es constante y va en Y negativo, la velocidad queda como menos B en la dirección de Y. Hago el producto cruz con la inducción en el punto P. O sea, me quedaría Y cruz Z. Y cruz Z es igual a X, perdón, X positivo. Entonces, este signo menos viene de acá, ¿verdad? Del vector de velocidad. Ahora bien, este es el resultado. Esta es la fuerza magnética. Aquí queda un poco, si hacemos uso de la mano derecha, con la mano derecha uno nunca se pierde, ¿verdad? Pero si vemos el resultado matemático, nos podemos confundir, porque el resultado me está diciendo de que esto va en la dirección de menos X, ¿verdad? Por este signo menos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esta resta acá? 1 entre A menos 1 entre B. Dijimos que era positivo o negativo.
Este es positivo, ¿verdad? Entonces, el resultado es correcto. La fuerza magnética va en menos X. Queda negativa, ¿verdad? Queda negativo, va en menos X. O sea que con la mano derecha, como les digo, siempre vamos a tener el resultado correcto. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos en el dibujo, ¿eh? Tenemos el plano XY visto desde arriba, desde el eje Z positivo. El eje Z positivo está saliendo de la pantalla, hacia nuestra cara, ¿verdad? El eje Z positivo. Entonces, la carga va en menos Y, el campo de inducción va en Z positivo, saliendo de la pantalla, y la fuerza magnética es el vector amarillo que va en la dirección de menos X. ¿Qué le va a suceder a la carga? Lo que le va a suceder a la carga es que la carga se va a doblar. ¿Hacia dónde se va a doblar la carga? Se va a doblar hacia el eje X. Se va a ir doblando, ¿verdad? Porque la fuerza magnética la hace que se vaya doblando. Deflectar le llaman a eso, ¿verdad? Deflectando. O que se vaya curvando la trayectoria. O sea, esto es lo que le va a suceder. La carga, al sentir esa fuerza, se va a ir apartando de la línea recta. Se va a ir curvando. O sea, el campo magnético hace que la carga se acelere. Eso es lo que le hace. Porque aunque la magnitud de la velocidad sea constante, pero que cuando cambia la dirección, cambia la velocidad. Entonces esta carga se acelera por efecto de la fuerza magnética, ¿verdad? Bien, no sé si tienen preguntas, jóvenes, hasta el momento. Aquí tenemos, miren, fuerza, el campo magnético, el vector velocidad, ya visto de otro panorama. Y acá tenemos, miren, siempre el cálculo. Acuérdense de memorizar este resultado, ¿eh? Velocidad cruz B, cruz inducción. Lo que tienen que hacer ustedes es la mano derecha aquí. Sus 4 dedos de la mano derecha agarran al vector velocidad, lo enrollan en torno a B y el pulgar va en X negativo, indicando la dirección de la fuerza magnética. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces aquí están dibujados los 3 vectores. Ustedes podrían también, o sea, con eso del uso de la mano derecha, ¿verdad? Se presta a confusiones porque yo podría agarrar con mis 4 dedos al vector verde, que es la velocidad, y enrollarlo en sentido antihorario, ¿verdad? Enrollar los 4 dedos en sentido antihorario hacia el vector velocidad. ¿Hacia dónde apuntaría mi pulgar en ese caso? Apuntaría en X positivo, ¿verdad? Si ustedes lo hacen en su casa. ¿Estaría correcto o incorrecto eso? Estoy usando la mano derecha, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver. Este ángulo que hay entre B y el vector de inducción, este ángulo de aquí que estoy señalando con el cursor, es un ángulo de 90 grados. Mientras que este otro ángulo, el ángulo grandote, que va del vector velocidad al campo magnético, este ángulo es de ¿cuánto? De 270 grados, ¿verdad? Entonces no hay pérdida porque si ustedes hacen uso de la definición de producto cruz, el seno de 270 y el seno de 90 es lo mismo. Entonces el seno de 270 grados o de 3 pi medios les va a quedar negativo y el seno de 90 les va a quedar positivo. Entonces, en ambos casos, no importa cómo ustedes lo apliquen, siempre el vector va a ir en esta dirección. Claro que cuando uno hace uso de la mano derecha, siempre enrolla al primer vector en torno al segundo, siguiendo el ángulo entre ellos, el más pequeño, ¿verdad? Para que el pulgar siempre nos dé la dirección correcta, porque si no el pulgar nos va a engañar, ¿verdad? Aunque la matemática ahí no nos engañaría, ¿verdad? Porque si ustedes hacen uso de, de la matemática ahí, o sea, del cálculo, nunca van a obtener un dato incorrecto. Bien, entonces no sé si tienen preguntas. Bien, problemas así como este hay un montón, ¿verdad? En el libro de Wagner hay problemas así como este, tal vez un poco diferentes, pero así como esto. Ustedes podrían hacer este problema diferente, podrían completar la circunferencia
Podrían tener 2 circunferencias, ¿verdad? Hacerlo con 3 circunferencias y calcular la inducción en el centro. Podrían calcular la inducción en un punto que no esté en el centro, que esté arriba del eje Z o debajo. Hay varias maneras de poder cambiar estos problemas, ¿no? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a ver. Voy a aprovechar estos minutos que quedan para por lo menos introducir este otro tema de la forma integral de la ley de Ampère, que es el capítulo 15. Así vamos a tener un poco más tiempo, ¿verdad?, la otra semana para poder hacer como un repaso. Entonces, en la forma integral de la ley de Ampère, nosotros ya estudiamos la ley de Ampère. Ya sabemos qué es la ley de Ampère. La ley de Ampère es lo que me da la fuerza entre circuitos, ¿verdad? La fuerza entre corrientes. Es el análogo de la ley de Coulomb, ¿verdad? Entre 21, que me daba la fuerza entre cargas. La ley de Ampère me da la fuerza entre corrientes, pero la forma integral de la ley de Ampère viene a ser la ley de Gauss para nosotros en 415. O sea que es como la ley de Gauss de 415. Y tiene las mismas ventajas y desventajas de la ley de Gauss, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que la ley de Gauss tenía grandes desventajas, ¿verdad? Una desventaja era que solo servía en casos de simetría, ¿verdad? Cuando el campo magnético era constante. Lo mismo pasa con la ley de Ampère, ¿verdad? Es un método, la ley de Ampère sirve para calcular campos magnéticos, igual que la ley de Gauss me servía para calcular campos eléctricos. Es una forma bastante rápida y fácil de hacerlo, pero el problema es que tiene grandes desventajas, ¿verdad? Que solo la podemos utilizar en ciertos casos. En los casos más famosos, ¿verdad? Como ser la línea infinita, plano infinito, un solenoide ideal infinito, solo casos así, ¿verdad? Entonces tiene muchas limitantes, pero como nosotros en la clase, ¿verdad?, hacemos uso de ese tipo de problemas, entonces la vamos a aplicar bastante. Bien, entonces, al igual que en electrostática, en la magnetostática nosotros tenemos un método para calcular la inducción de una manera muy simple en casos que ofrecen simetría, mucha simetría. Esta se conoce como la ley de Ampère en forma integral y es esto que está acá. Así de simple, ¿verdad? Es una fórmula bastante fácil de memorizar. Es como la ley de Gauss, nada más que la ley de Gauss, ¿verdad?, aparece una integral de superficie, aquí es una integral de línea cerrada, y en el lado derecho tenemos la permeabilidad del vacío multiplicada por la corriente encerrada. Acuérdense que en la ley de Gauss aparecía la carga encerrada, aquí aparece la corriente encerrada. ¿Encerrada en qué? Cuando decimos la corriente encerrada, ¿encerrada en qué? Encerrada en el circuito C. C es la trayectoria cerrada, arbitraria, que encierra la corriente. Esta trayectoria es imaginaria. Lo que es real aquí es la corriente. La trayectoria C es imaginaria. Lo mismo en la ley de Gauss, ¿verdad? La superficie gaussiana era imaginaria, pero la carga que estaba encerrada en esa superficie no es imaginaria, ¿verdad? Era una carga real. Bien, entonces, esta integral se toma con respecto a una trayectoria cerrada arbitraria C y la corriente encerrada total es la corriente total que pasa a través de la superficie encerrada por la curva C. ¿De acuerdo? Fíjense bien, en la forma integral de la ley de Ampère, la trayectoria C tiene que ser cerrada, obligatoriamente. De manera que estamos definiendo una superficie abierta, ¿verdad? Tiene que ser cerrada. Ahora, la corriente encerrada puede ser cualquier cosa, una corriente volumétrica, corriente superficial, puede ser una corriente filamental, lo que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Claro, en teoría esto se plantea así, ¿verdad? Como que la trayectoria cerrada sea arbitraria y la corriente encerrada puede ser cualquier cosa. Ahora, igual que en la ley de Gauss me servía para dos cosas, ¿verdad? Para calcular campo eléctrico o para calcular carga encerrada.
¿De acuerdo? O para calcular flujo, ¿verdad? Como decíamos, si conocíamos la carga encerrada, podríamos calcular el flujo magnético. Entonces, nosotros acá con la ley de Ampère podemos calcular campo magnético o podemos calcular el flujo magnético a través de una superficie abierta. Lo que sucede que nosotros lo vamos a utilizar en la mayoría de casos para calcular la inducción. Y cuando se trata de calcular inducción, tenemos que pedir que exista simetría. Entonces, la deducción de la ecuación no la hacemos, ¿verdad? Esta ecuación se puede deducir, pero es muy complicado hacerlo. Entonces no lo vamos a omitir, ¿verdad? Bien, a la curva C le vamos a llamar trayectoria amperiana. Es una trayectoria imaginaria. En vez de superficie gaussiana, ahora tenemos una trayectoria amperiana. Y si existen muchas corrientes encerradas en esa trayectoria, hacemos una sumatoria para tener la corriente neta. Esta corriente encerrada sería la corriente neta, ¿verdad? Dentro de esa superficie abierta que comprende esta trayectoria cerrada. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una trayectoria que ustedes ven, la trayectoria en negro, que define una superficie abierta. La trayectoria es cerrada, pero tiene una forma irregular, porque puede ser arbitraria. Dentro de esta trayectoria cerrada, pueden haber cualquier cantidad de corrientes. Todas estas son las corrientes encerradas, y como ustedes ven, una corriente puede ir en una dirección y otras en otra. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes cuando hagan uso de la ley de Ampère? Hacer la suma de las corrientes encerradas para obtener la corriente neta encerrada. Y con eso ya tendrían el resultado de la integral, ¿verdad? De esta integral, al conocer el valor de la corriente. Pero como les digo, lo que me interesa a mí es calcular campo magnético. El problema que tenemos aquí, por ejemplo, si yo quiero calcular el campo magnético debido a estas tres corrientes, con esta trayectoria amperiana no puedo hacerlo. Yo tengo que elegir una trayectoria amperiana que tenga simetría. Cuando hablamos de simetría, nos referimos a la forma, ¿verdad? Por ejemplo, hay figuras que son muy simétricas, como las esferas, los cubos, los cilindros infinitos, los planos infinitos. Hay figuras muy simétricas y figuras como esta que no son simétricas. Ustedes yo creo que comprenden muy bien, ¿verdad? Eso de la simetría. Más o menos tienen una noción, ¿verdad? En matemática les explicaban que habían ciertas curvas, parábolas o, digamos, figuras geométricas que tenían simetría y otras que no. Por ejemplo, una parábola x cuadrado tiene simetría con respecto al eje y, ¿verdad? Porque si ustedes doblan una página en torno al eje y, las dos mitades de la parábola son iguales. Hay simetría con respecto al eje y. Un círculo es simétrico con respecto a cualquier eje que pase por su centro, porque si ustedes lo doblan alrededor de ese eje, las dos mitades son iguales. Entonces la simetría se refiere, ¿verdad?, a la forma, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, esta trayectoria amperiana no tiene simetría. Si ustedes trazaran aquí una línea y doblan esta figura, las dos mitades son diferentes. Entonces, esta trayectoria amperiana no me sirve a la hora de calcular campo. Las trayectorias amperianas uno las elige, pero uno las elige de manera conveniente, ¿verdad? Así como elegíamos la superficie gaussiana, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando usábamos la ley de Gauss, cuando teníamos una esfera, elegíamos una esfera como superficie gaussiana? Cuando teníamos un cilindro, elegíamos un cilindro como superficie gaussiana. Y cuando teníamos un plano, elegíamos un paralelepípedo o un cilindro. O sea que de acuerdo a lo que esté encerrado, así tenemos que elegir la trayectoria amperiana. Por ejemplo, si tuviese solamente una corriente infinita, filamental, la trayectoria amperiana que me convendría sería una circunferencia. Circunferencia concéntrica con la corriente encerrada. ¿De acuerdo?
Ya para más corrientes es bien difícil, ¿verdad? Porque ya la simetría se rompería. Eso lo van a ir entendiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos esta figura desde arriba, ustedes pueden ver que la trayectoria es bien irregular. Como les digo, aquí no hay simetría. Esta trayectoria no es simétrica, pero sí cumple con la ley de Ampère, ¿verdad? O sea, a pesar de que la trayectoria no sea simétrica, la ley de Ampère siempre se cumple. Lo que pasa es que no me sirve para calcular campo. Entonces, la corriente encerrada, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caso? Aquí lo que nos importa es la corriente encerrada, no calcular el campo. Entonces, la corriente encerrada total sería la suma de las tres corrientes y positivo porque está saliendo, y sub 3 positivo porque está saliendo de la pantalla, y la que está entrando a la pantalla negativa, que es la corriente 2. Esa es la corriente neta encerrada. Entonces la ley de Ampère, ¿verdad? Si se calcula la integral de línea, como ven acá ustedes, del campo magnético alrededor de una curva cerrada, el resultado es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente encerrada. Eso es lo que me dice la ley de Ampère. Bien, nos vamos a quedar hoy por aquí, solamente con esto, miren. Voy a aprovechar acá de hacer como una analogía. La ley de Gauss en 321 se calculaba de esta manera, una integral de superficie cerrada. Una superficie cerrada define un volumen, ¿de acuerdo? Un volumen. Esto era igual a la carga encerrada dentro de esta superficie cerrada entre la permitividad del vacío. La ley de Gauss me servía para encontrar campo, pero bajo ciertas condiciones de simetría, solo en casos donde usábamos una superficie gaussiana imaginaria, solo importa la carga encerrada, la superficie debe ser cerrada, solo podemos encontrar el campo para casos de simetrías como ser esférica, cilíndrica y plana. En la ley de Gauss solo existían tres tipos de simetría importantes, que era la esférica, cilíndrica y plana. No sé si ustedes lo recuerdan, pero si no lo recuerdan, vale la pena que lo repasen. Entonces, con la ley de Ampère, que es esta, en vez de una superficie cerrada, tenemos una trayectoria cerrada. Una trayectoria cerrada me define una superficie abierta. La ley de Ampère usamos una trayectoria amperiana imaginaria, igual que en la ley de Gauss, hay una analogía. Solo importa la corriente encerrada, o sea que las corrientes que estén fuera de esta trayectoria no importan, no afectan nada. La trayectoria debe ser cerrada. Solo es útil para calcular el campo B cuando hay simetrías, como ser líneas infinitas, planos infinitos, solenoides ideales infinitos y bobina toroidal. Fíjense bien, con la ley de Ampère en forma integral, solo vamos a calcular campos para estos cuatro sistemas. Línea infinita, plano infinito, solenoide ideal infinito, porque también está el solenoide ideal que no es infinito. Y la bobina toroidal, ¿verdad? La bobina toroidal es una dona. Es una dona. Ahí lo vamos a ver después. Bien, joven, entonces ya no tenemos tiempo, lamentablemente. Vamos a terminar la clase. Vamos a dejar esto hoy por acá. Solo era para darles una pequeña introducción a la ley de Ampère.